Buenos días, esta es la presentación de transformación de datos en conocimiento. La idea de la presentación es mostrar cómo de manera sencilla, con datos que capturamos en la operación de una mesa de servicio, podemos llegar a traducirlos en información y en posterior conocimiento que nos ayudan a mejorar los procesos de la mesa. Entonces, primero conozcamos un poquito la mesa o la Universidad Javeriana en este caso para el ejemplo. Viene la Dirección de Tecnologías de la Información. De ahí nos vamos a la Oficina de Servicio a Usuarios y específicamente a la coordinación de la mesa de servicio, que es donde nos estamos enfocando para todo el ejercicio. Entonces, primero que todo vamos a hacer una definición ontológica del proceso. Vamos a establecer algunas relaciones. Entonces, ¿cómo la establecimos? Aquí hicimos una relación de pertenencia, donde decimos que la Dirección de Tecnologías de la Información tiene dentro de sus áreas la asistencia de proyectos, la asistencia de seguridad, la oficina de infraestructura de TIC, dentro de esta misma está la coordinación de operaciones y así. Básicamente estamos traduciendo este organigrama en una relación ontológica que sea sencilla para la máquina y que la máquina pueda entender. Asimismo, diseñamos unas relaciones para un data mart, que ya lo vamos a explicar más adelante, del sistema de información del PUG. Entonces, como tal, está el agente, la descripción de la incidencia, el ID del agente, el tiempo de solución, también se tiene una categoría para ese incidente o para el data mart que estamos formando, que tiene sus características, como se ve acá. Esto, como les decía, vamos a trabajarlo más adelante. Adicional a esto, tenemos que establecer un objetivo del estudio. Para este ejemplo estamos trabajando específicamente en reducir el número de llamadas recibidas en la mesa de servicios. ¿Cuál es o a qué se le está apuntando en la mesa? Se le está apuntando a que 80% de las llamadas deben ser atendidas y solucionadas por el agente. No deben requerir de la intervención de otras áreas. Solo el 20% que llega se debe escalar a un segundo, tercero o al nivel que se requiera. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que estamos buscando, pero pues eh, modelado con un software que se llama Archimate. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Básicamente tenemos a un usuario que reporta una solicitud. Esa solicitud se perfila. Vamos a definir si estamos hablando de un incidente, de un requerimiento, de un problema, etc. Ahí entra el agente de servicio. El agente de servicios debe revisar esta solicitud. Entonces, con ese perfilamiento, lo que va a hacer es realizar un proceso para que dé solución o dé gestión al caso, que eso puede llevar a una resolución, que es el caso ideal, donde le estamos apuntando al 80%, o a un escalamiento. Adicional a eso, los casos deben perfilarse con el tipo de servicio que se está afectando. En este caso está el correo electrónico, internet, intranet, los servicios de voz, los sistemas de información, el hardware y el software, el hosting y el almacenamiento. ¿Qué más interviene allí? Interviene un agente líder que, aunque no entra directamente en la solución de los casos, es un apoyo para el agente de servicio en cuanto a temas de escalamiento o temas ya que la misma experiencia hace que los casos se muevan. Adicional a esto hay una base de conocimientos que es el apoyo que lleva a la gente a solucionar más rápidamente los casos. Finalmente, y si se requiere, están los escalamientos, que están por acá. Dependiendo de la plataforma, se requiere o no activar un nuevo proceso que lleve al escalamiento y a la posterior solución. Entonces, regresando acá a la presentación,
Ese es básicamente el proceso que vamos a trabajar. Entonces, conozcamos un poco más. Cuando miramos nuestro proceso o el proceso de la mesa de servicio de la DTI contra un marco de referencia, en este caso el APQC, estamos viendo que para este soporte se manejan diferentes actividades, como está la gestión de la disponibilidad, la gestión de los facilities, de los sitios como tal, la gestión del backup y la recuperación, la gestión o el gerenciamiento del performance y de la capacidad, y específicamente toda la gestión de incidentes, problemas y requerimientos. ¿Qué estamos viendo cuando lo cruzamos con la situación de la DTI actual? Que tenemos la gran mayoría de actividades cubiertas a excepción de los problemas. Ese sería como un punto a mejora o una de las conclusiones del estudio. Continuando con el tema, ya sabemos cómo estamos frente a un marco de referencia. En este caso, como les decía, ya tenemos una posible conclusión de nuestro estudio. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Entonces, mirando acá, vamos a ver de qué información disponemos para nuestro ejemplo en este caso. Entonces tenemos unos datos estructurados que son las solicitudes con unos campos muy definidos, un tipo de campo, una longitud de campo, como lo son el ID del cliente, el tipo de incidencia, los servicios, las categorías, la descripción, los estados. Algunos ejemplos o algunas categorías que tienen cada una de estos elementos es: para el cliente está la facultad, la jornada, el tipo de usuario. En solución está el tiempo que nos tomó, la satisfacción de la solución, la documentación, la categoría. En servicio tenemos un ID y una descripción del servicio como tal. Adicional a todo esto, tenemos los datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Todos esos datos que no tienen una definición como tal. Por ejemplo, el ID de cliente. El ID de cliente ya sabemos que tiene una longitud X de caracteres, que es de tipo número, o en el caso que lo usemos, que tiene X cantidad de letras. Sin embargo, con la data no estructurada es diferente, porque tenemos una grabación de llamada, unos correos, cosas que no podemos encasillar con características tan cerradas como las que encontramos aquí en las solicitudes. Entonces ahí están, como les decía, la grabación de llamada, los correos, el video grabado y el repositorio de la base de conocimientos, que puede tener páginas, puede tener links, puede tener videos de otros casos, puede tener búsquedas en Google, tutoriales, X cantidad de cosas. De toda esta información, lo que tenemos que hacer es definir un data mart que nos va a ayudar a resolver unas preguntas. Entonces, tenemos que definir primero las preguntas. Una sería: ¿cuántas llamadas son solucionadas por agente? Otra: ¿cuál es la incidencia más reportada? ¿Cuál es la facultad que genera más solicitudes? ¿Y cuáles son los incidentes del mismo tipo en un horario dado? ¿Qué datamar o qué conjunto de información nos va a dejar revisar estas preguntas? Entonces, primero está la cantidad de solicitudes atendidas con un horario, una facultad, una categoría, un agente, y dentro de facultad, por ejemplo, está todas sus características, todas las características de la categoría, del agente y del horario. Con este datamar, con estos elementos, podríamos resolver la totalidad de estas preguntas. Vamos a un ejemplo. Entonces, específicamente para este análisis o para este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos los datos de un día de operación normal o de un periodo de operación normal de la DTI, de la mesa de servicios, que va comprendido entre el 1 y el 25 de septiembre de este año. Tenemos un total de 17 variables con 11.934 registros. Vamos a asumir que todo ese proceso que hay por detrás, que es la recolección, la extracción y finalmente el armado de este datamar, ya fue ejecutado. O sea, ya tenemos la data lista para el análisis. Vamos a darle un vistazo. Esta es la información.
Entonces, como les decía, hay campos muy definidos de data estructurada, ejemplo, un número de caso, ya sabemos que es un tipo de dato entero, el tipo de caso, un tipo de dato discreto que va entre requerimiento, o por acá tenemos otro tipo que es el incidente. Adicional a esto tenemos fechas de registro, la fecha del ANS o el acuerdo de nivel de servicio, con lo que nos estamos comprometiendo con nuestro cliente. Entonces, supongamos en este caso estoy reportando el 1 de septiembre a las 10:15, y de acuerdo a todo el resto de información que ingresé como el tipo de servicio, me estoy comprometiendo como mesa de servicios a responder ese mismo día antes de las 11:15. Si se cumplió o no, pues es otro chicharrón, pero pues en este caso es el compromiso que estoy haciendo y es información que tengo de la operación normal. Podemos ver también que tengo la coordinación que me está reportando, el especialista al que fue asignado, el estado en el que tiene el caso, fechas de inicio y terminación del estado, hora en la que se registró, eso nos va a servir más adelante. Si tenemos bien la hora completa en formato hora, tenemos este que lo llamamos hora del registro en entero, donde nos dice la hora puntual de registro. Si fue a las 10:13 o 10:25, él me lo va a marcar como las 10 de la mañana. Entonces, como les decía, tenemos otro tipo de jerarquía, que es donde nos está afectando, digamos, un requerimiento para las aplicaciones de gestión administrativa, el servicio específico, que es de donde sale esta subdivisión, que es el sistema de información y solicitudes de apoyo a la academia, el cliente que nos está reportando y el email de ese cliente. Aquí que tenemos más de 6.000 líneas, no recuerdo el número exacto, 11.900 algo de registros. Entonces comencemos. ¿Qué podemos sacar de ahí? Como les decía, pues hay datos muy estructurados que ya conocemos, no vamos a volver a mirarlos. Y con eso empezamos ya una siguiente fase, que es la información. A partir de todo esto, ¿qué podemos tener? Podemos sacar, básicamente con un análisis muy sencillo en R, que ya lo vamos a trabajar, podemos definir cosas como que la mesa de servicios es la coordinación que más requerimientos atiende en la DTI. Si vemos, independiente del estado en el que se encuentre un caso, siempre la mesa de servicio, que es este color, resalta porque es quien atiende, como se ve ahí, la gran mayoría de casos. ¿Listo? Esto está en un porcentaje que aquí lo vemos. Adicional a eso, también podemos definir cuáles son las horas pico. Eso nos ayuda a preparar capacidades, a estar un poquito más, adelantarnos un poquito más a la operación del día a día. Entonces, para la mesa de servicios, la hora en que se presenta la mayor cantidad de requerimientos son las 10 a.m. Igual que para los servicios especiales, son trópico las 4 p.m. Si lo vemos, aquí estamos coloreando por coordinación y vemos dónde están los picos de trabajo. Aquí claramente vemos que en la mesa de servicio, que es este color, tenemos un pico fuerte a las 10 de la mañana, que es de esperarse porque la mitad de la mañana, donde todo el mundo está en sus puestos de trabajo y donde llegan la mayoría de requerimientos de una mesa de servicios. A las 4 de la tarde, la mitad de la tarde, también se tiene otro pico de trabajo, y si vemos ya lo que son las noches, son bajos o principios de la mañana, y pues como era de esperarse, también el mediodía, donde todo el mundo está almorzando. Pero adicional a esto hay un paso más que podemos dar. Esta es la información. Ya tenemos los datos de operación, estamos analizando, y después de que pasaron las cosas nos estamos dando cuenta qué acciones tomar a futuro. Sin embargo, también se pueden definir modelos para establecer de manera anticipada o para predecir cómo nos van a afectar las demás condiciones. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer también con R.
Miremoslo directamente sobre el software. Entonces, aquí para el ejemplo sencillo que tenemos, primero que todo tenemos los datos de la mesa, los mismos que les monté aquí en el Excel, pero pues ya cargados en la plataforma de R. Aquí se ve. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que crear algunas librerías que él requiere, una librería para la predicción o para el modelado y otra librería para todo el tema de graficar como tal. Entonces aquí tenemos pues los ejemplos de cómo generamos las gráficas que ya vimos en la presentación, pero pues eso no tiene gran valor. Vamos a mirar el ejemplo de la predicción. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Voy a establecer una colección de datos más pequeña que la colección total. ¿Por qué? Ya hicimos algunas pruebas y con esta cantidad de datos estamos matando la máquina. No alcanzamos a sacar los resultados, entonces nos toca reducir la cantidad. De ahí vamos a sacar una colección que se llama, primero vamos a crear la variable datos P, que simplemente estamos sacando de esta gran colección que es datos mesa, toda la parte de la hora de registro, la que vimos ahorita. Vamos a sacar el 70% de ese datos mesa, que aquí se me olvidó aclararles, tengo datos mesa y datos mesa C. En datos mesa tengo la totalidad de los registros, los 11.000 y pedazo que les comenté ahorita. En datos mesa ya baja un poco, ya son 2.000 líneas, esto para el manejo porque como les digo, la gran cantidad de memoria y procesamiento que requiere la predicción o el modelado mata la máquina. Entonces si manejamos tantos registros con esta máquina que lo estamos haciendo, no veríamos los resultados. Entonces aquí, como les decía, genero esta variable y ¿qué hago? Genero dos colecciones nuevas, una de donde voy a sacar el modelado, donde está completa, es los datos de la mesa con la variable que ya creé. Otra es una de prueba para que una vez tengamos el modelo busquemos a ver si nos está haciendo las predicciones, que es coger ese mismo datos mesa comprimido, pero quitarle en este caso la hora de registro. De ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar todo el proceso de modelamiento, él lo hace por debajo, y voy a imprimir los resultados finales. Aquí, como se ven los resultados, podemos ver que esta es una regresión por árbol. Aquí vemos algunos puntos de decisión, él me está tomando un número de casos como una variable, me define de acuerdo a las fechas, de acuerdo a todo el resto de variables, cómo se va a ver eso. Para verlo un poquito mejor, podemos mostrarlo en árbol, que aquí vemos todas las decisiones que se van tomando, de acuerdo al número de casos, si es mayor o menor a este número, él va por acá, de acuerdo a fecha inicial de estado. Obviamente todo este modelo se puede pulir mucho más porque pues número de casos realmente no es una variable, es un consecutivo, pero pues para el caso del ejemplo dejémoslo así. Después de que tenemos ya todo este modelo generado, que en condiciones normales tomaría unos 15 minutos, fue lo que nos tomó, aquí ya estaba ejecutado. Lo que podemos hacer es predecir. Entonces ahí vamos a usar esta colección de prueba, donde ¿qué estamos haciendo? Cogemos este datos mesa y lo que hicimos fue quitarle esta hora de registro entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular que si yo le entrego el resto de variables, el sistema me debe decir o me debe predecir cuál va a ser la hora de registro. Entonces, por ejemplo, miremos cómo queda este datos prueba. Aquí se ve la cantidad de variables, todo como está. Entonces, si yo ejecuto acá, le digo que prediga de acuerdo al modelo con la nueva data, que en este caso es prueba, y sáqueme la hora en entero
o pues la hora en la que aproximadamente voy a tener los registros. Aquí lo está ejecutando y aquí tenemos los resultados. Entonces, como vemos, es toda una colección llena de horas de registro, donde de acuerdo al modelo que se estableció, a este modelo de árbol, es que vamos a ver a qué hora se puede estar generando el registro. Aquí vemos 11 de la mañana, 12, por aquí habían algunos de 10 de la mañana, 4 de la tarde. Entonces, como les digo, el modelo se va ajustando y va permitiendo que después de tener todo el resto de variables, calcular o predecir una de ellas. Aquí podemos estar generando conocimiento, podemos estarnos preparando a condiciones cambiantes y establecer modelos o días críticos y tener planes de acción para actuar antes y no durante los acontecimientos. Básicamente esa es la presentación. Queríamos mostrar de una manera muy didáctica, muy sencilla, cómo la información no son solo datos por ahí volando, podemos convertirla realmente en algo de provecho para nuestros procesos y que es el futuro como tal. Muchas gracias, hasta luego.